Hola, ¿qué tal? ¿Mides las acciones de comunicación de tu centro educativo? ¿Sabes con precisión qué resultados obtienes después de implementar una táctica u otra de comunicación, ya sea en el ámbito interno o en el ámbito externo? Hoy vamos a hablar de la medición, una parte del plan de comunicación muy importante, porque todo lo que podemos medir lo podemos mejorar. Soy Sergio Molina, consultor de comunicación, DIRCOM, especializado en centros educativos. Empezamos. Hoy por hoy se mide todo en todos los campos. Cuando vamos al médico y nos hace unas pruebas, nos está midiendo nuestro estado de salud en base a unos parámetros médicos para mejorar nuestro cuerpo, para mejorar nuestra salud. Si vamos a la ITV, a la Inspección Técnica de Vehículos, estamos llevando nuestro coche a unos mecánicos que van a hacer una serie de pruebas en base a unos parámetros, en base a unos indicadores que medirán si nuestro coche es apto o no para seguir en circulación, que si los frenos, que si las luces, que si el motor, la carrocería. ¿Y cuál es una de las funciones de un centro educativo? Medir, evaluar las competencias de nuestros alumnos. Pues bien, la comunicación no es diferente. Hay que establecer siempre parámetros para medir nuestras acciones de comunicación. El enfoque DIRCOM, el enfoque de dirección de comunicación, siempre habla de tres dimensiones de la comunicación. Por un lado el marketing, por otro lado la comunicación interna y la cultura corporativa y por otro lado las relaciones institucionales. Todas estas dimensiones tienen que ser medidas. Cuando planifiquemos, cuando ejecutemos, cuando pensemos alguna acción en alguno de estos tres campos, tenemos ya que pensar en el momento de planificarla, en el momento de idearla, cómo vamos a medir esa acción, cómo va a repercutir en nuestra imagen, en nuestra reputación. Las nuevas tecnologías nos han ayudado muchísimo a medir en los últimos años. Ha cambiado muchísimo el paradigma. Por ejemplo, si tenemos una web, tenemos Google Analytics. Google Analytics es una herramienta gratuita que nos va a permitir saber muchísima información. Ejemplos: la duración de cada sesión por parte de los usuarios, cuánta gente se conecta al día, a la semana, al mes. Vamos a poder saber cuáles de nuestras páginas de la web son las más vistas. Eso nos va a dar una pista sobre dónde tenemos que incidir, dónde tenemos que trabajar y qué tenemos que abandonar o qué tenemos que replantearnos. Con las redes sociales ocurre lo mismo. Facebook, Instagram, YouTube son herramientas que nos permiten sacar estadísticas de los contenidos. Cuánta gente interactúa con nuestras publicaciones, cuánto tiempo ven nuestros vídeos. Existen multitud de indicadores en las propias redes sociales de manera gratuita que vamos a poder utilizar para saber si lo que estamos publicando interesa o no a nuestras audiencias. Y lo mismo ocurre si hacemos publicidad, si hacemos algún tipo de campaña con un medio de comunicación digital, como un periódico. Si insertamos un banner, es decir, un anuncio, o si hacemos un public reportaje. En ambos casos vamos a tener estadísticas que nos va a mandar el medio de comunicación para saber si está funcionando o no nuestra campaña. Como ves, el mundo online, el marketing digital, pone a nuestra disposición multitud de herramientas para realizar las tareas de medición. Sin embargo, ¿qué hay del mundo offline? ¿Cómo podemos medir el impacto de un patrocinio, de un evento que hemos hecho, o de una campaña en radio, o de una campaña en televisión? Quizás a priori parezca más complicado. Tenemos que ser creativos a la hora de medir ese impacto. Por ejemplo, si vamos a hacer una jornada de puertas abiertas y queremos saber si una radio es un buen aliado para difundir ese evento, lo que podemos hacer es durante una semana anunciarnos exclusivamente en esa radio y durante la semana y durante semanas posteriores ver cómo ha incidido eso, por ejemplo, en las visitas de nuestra web o cómo ha incidido en las llamadas de teléfono a nuestro centro educativo para apuntarse, para inscribirse a esas jornadas. Otro ejemplo, podemos anunciar nuestra campaña de jornada de puertas abiertas en un periódico local y unos días después de terminar la campaña preguntar a nuestras familias si han visto esos anuncios. Si nuestras familias nos dicen que sí lo han visto, probablemente
las familias de la ciudad también han visto esos anuncios y eso ya nos está indicando que el impacto de la campaña en ese medio de comunicación, en ese lapso de tiempo, nos está siendo de utilidad. Estos son solo dos ejemplos, pero como os decía antes, la creatividad a la hora de medir está en vuestra mano. Elegid qué manera es la mejor, es la más correcta para medir cualquier acción de comunicación en vuestro centro. Como os decía, el consultor DIRCOM no solo se ocupa del marketing, también de la comunicación interna. Y por supuesto la comunicación interna también hay que medirla. Imaginemos que hemos creado un software para hablar con nuestros padres, para hablar con nuestros profesores. Y tenemos que saber si está gustando o no, si estamos adecuándonos a sus necesidades, a sus expectativas. Bien, pues no hay nada mejor que escucharles en las reuniones o hacer una encuesta de satisfacción. Si ellos nos dicen que no está funcionando y también nos dicen qué es lo que no funciona, podemos mejorar esa app, podemos mejorar ese software para darles lo que ellos quieren. Al fin y al cabo, estamos trabajando para ofrecer un buen servicio a nuestras familias y una buena herramienta a nuestros profesores. Otro aspecto que en el ámbito interno tenemos que medir, por ejemplo, si queremos rediseñar nuestro logotipo, tenemos que presentárselo a las familias, tenemos que presentárselo a los profesores y medir el impacto que en ellos está causando ese logotipo. El logotipo resume desde un punto de vista icónico nuestra identidad, entonces nuestros públicos internos, llámese profesores, llámese familias, tienen que sentir un apego a ese logotipo. Si no, algo está fallando. Pues mirámoslo, hagamos una encuesta, veamos cómo afecta a nivel perceptual ese logotipo a nuestra comunidad. Y ya por último, cómo medir nuestras relaciones institucionales o cómo nuestras relaciones institucionales inciden en nuestro prestigio, en nuestra imagen corporativa. Bien, puede ser el aspecto más intangible de la comunicación, pero de nuevo tenemos que ser creativos. Podemos ver las apariciones que tenemos en la prensa, podemos ver qué efectos ha tenido el acuerdo que hemos hecho con el ayuntamiento en nuestra propia comunidad. Hay toda una amalgama de posibilidades, hay un abanico grande de ideas que podemos tener para medir el impacto de esas relaciones en nuestro centro educativo. Es tu turno, te toca a ti. Piensa qué relaciones tienes, con quién y de qué manera puedes medirlo. Como veis, siempre existen posibilidades para medir cualquier acción de comunicación que desarrollemos, ya sea en el marketing, ya sea en la comunicación interna o ya sea dentro de nuestro programa de relaciones institucionales. Ha sido un placer, si os ha gustado el vídeo suscribíos a este canal de YouTube donde vamos publicando vídeos constantemente o suscribíos a nuestro newsletter en comunicoles.com. Y recordad, la comunicación es un comportamiento. Hasta la próxima.